Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Con gozo, con alegría me encuentro también en esta bendición de compartir un tiempo de la palabra con ustedes. Ya es algo que habitualmente hago, procurando estar cada domingo compartiendo este alimento, porque la palabra es eso. La palabra de Dios es alimento para nuestra alma, para nuestra vida. Todos los nutrientes de nuestra vida espiritual pueden ser extraídos desde la palabra. ¿Ya? Y el anhelo de mi corazón es que hoy también la palabra del Señor nos hable, el Señor nos bendiga por la palabra y que tu vida en esta hora sea bendecida por quien está aquí como conducto, simplemente como canal a través del cual la palabra de Dios debe correr, debe fluir para bendecir la vida de los demás. Bendecidos para bendecir, una frase que no podemos olvidar. Hoy día yo quiero compartir con ustedes un texto de la carta a los Romanos capítulo número 12, que es un pasaje que creo conocido para muchos de nosotros del pueblo evangélico cristiano. Romanos capítulo número 12, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Quiero contextualizar un poquito el texto al cual quiero invitarle a profundizar a medida que vayamos avanzando. Eh, Roma era la capital del imperio, hablamos de la época de Pablo, en los tiempos de Jesús, en la época bíblica del Nuevo Testamento. Era, al final de cuentas, Roma el gran imperio que dominaba todo el mundo conocido, ya por décadas, por centurias, quizás por milenios. Roma fue el gran imperio dominante del mundo conocido. Eh, y Pablo, el apóstol a los gentiles, autollamado así él, procuró llevar el Evangelio de Jesucristo a todo rincón, a todo lugar del mundo conocido. Y eso incluía también a Roma, la capital del imperio. Y Roma, siendo la capital del imperio, tenía también una idiosincrasia, una cultura, ideologías que dominaban. Cuando hablo de ideologías tiene que ver con creencias, con convicciones, con formas de pensamiento que dominaban la cultura de la época. Y, qué decir de esta Roma un poco libertina en los aspectos morales, pero también desarrollada en otros aspectos de la vida civil. Eh, y es ahí, en ese contexto de esta gran capital del Imperio Romano, donde hay una pequeña iglesia o una naciente iglesia, una iglesia que quiere también expandirse, crecer, es la iglesia que estaba en Roma. Y Pablo le escribe a ellos, le escribe esta carta a los hermanos de la iglesia de Roma. Y en el capítulo número 12, eh, voy a centrarme mayoritariamente en el verso 2, pero voy a leer los dos primeros versos. Pablo dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Continúa Pablo diciéndole: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿cierto? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí tenemos los dos versos del capítulo 12 de Romanos, pero quiero centrarme fundamentalmente en el verso número 2, en el segundo verso de estos dos que hemos leído. ¿Ya? Hemos hecho una mirada muy rápida de lo que era Roma en los tiempos de Pablo, la capital del imperio, una cultura interesante, desarrollada en muchos aspectos también, en construcción, en camino, eh, en un imperio que había globalizado su forma de pensamiento, sus doctrinas, donde el desarrollo militar, económico, estaba también bajo el dominio del imperio romano. eh,
formas de pensamiento, de cómo se comportaban, cómo se conducían, en fin. Esa pseudo-democracia, de alguna manera. Por otro lado, donde el emperador era un semidios, donde se le rendía culto a él, a la persona. Pero por otro lado también estaba el famoso panteón greco-romano, donde habían una cantidad de dioses también. Eso tiene que ver con la espiritualidad de las personas en la época de Roma, en la época de Pablo también. Eh, y es en ese contexto donde Pablo le escribe a esta iglesia que está en Roma. Y Pablo les dice, y voy a leer una vez más el verso 2 desde la nueva versión internacional, desde la NTV también, mejor dicho, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mire, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, obviamente por obra de Dios, ¿cierto?, la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muy bien, vamos a avanzar a partir de este texto donde hay algunas cosas que quiero ir compartiendo con ustedes, ¿ya? Porque creo que esta palabra del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, casi 2000 años atrás, es una palabra súper vigente, pertinente para nuestros tiempos. Tú y yo, siendo iglesia de Cristo, creo que no podemos sino vernos alcanzados por un mensaje como este. No, no podemos eludir la palabra de Dios, no podemos. ¿Ya? Y hoy día la iglesia enfrenta tremendas tensiones, desafíos, y este pasaje es súper actual, súper necesario hoy. ¿Ya? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Ya? Más bien, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de la iglesia de Roma, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Ya? Muy bien. Que el cristiano enfrenta una tensión, eso es claramente expresado en el texto. ¿Ya? Y esa tensión surge desde el hecho de que el cristiano está presente en un mundo que le es opuesto en su manera de pensar. ¿Ya? Para Pablo, claramente, el creyente, en este caso fundamental, la iglesia que estaba en Roma, está enfrentando una tensión, esa tensión, ¿cierto?, que está enfrentando el creyente, los hermanos de la iglesia de Roma, obedece a este hecho. El cristiano está en el mundo, pero no es del mundo. El cristiano está en el mundo, pero está orientado por la palabra en una determinada manera de pensar y de hacer y de actuar, ¿ya? De sentir. Pero el mundo también ejerce una presión en la vida del cristiano, y esa tensión es la que vive el creyente. Y no me cabe la menor duda que Pablo, conociendo en lo personal y conociendo la tensión que estaban viviendo los hermanos de la iglesia de Roma, les escribe para que estos hermanos se mantengan firmes y fieles en su manera de pensar al evangelio que habían creído. Mire, que se mantengan firmes y fieles en su manera de pensar y de actuar al evangelio que habían creído. ¿Por qué? Porque rodeado por esta cultura de la Roma en su época, habían presiones y tensiones en la vida del cristiano para atraparlos en su manera de pensar. ¿Ya? Y aquí llegamos a una segunda idea que quiero hacer con ustedes. Lo primero que hemos dicho, que el cristiano enfrenta una tensión. Y hoy día no estamos ajenos como cristianos a las tensiones de este mundo que nos rodea. ¿Ya? Tensionamos absolutamente.
Eh, tensionamos por las presiones, por la forma de vida que llevamos, tensionamos por lo que el mundo o la cultura que nos rodea nos quiere imponer, y sin embargo el cristiano debe enfrentar esta tensión a partir de la firmeza y la certeza de que está llamado a vivir un evangelio distinto, a vivir conforme a ese evangelio de Jesucristo, en su manera de pensar, de sentir y de actuar, de hacer. ¿Ya? Que tensionamos, absolutamente que tensionamos. ¿Ya? Ahora, en segundo lugar, Pablo les escribe a los hermanos de Roma, porque Pablo conoce muy bien, eh, y lo expresa claramente en otras cartas, la idea de que el cristiano también enfrenta no solo una tensión, sino que las ideologías que están rodeando la vida del creyente de la iglesia son ideologías que están luchando por el dominio de la mente. ¿Ya? Esa es la segunda idea que quiero vaciar con ustedes. Lo primero que hemos mencionado rápidamente es que el cristiano tensiona con la cultura que le rodea. Pero en segundo lugar, lo que quiero mencionar tiene que ver con esto, con que las ideologías en la época de Roma, ya en los tiempos de la vida del apóstol Pablo, las ideologías imperantes estaban ejerciendo una presión para dominar la mente. ¿Ya? Lo que yo he llamado la lucha de las ideologías por el dominio de la mente. ¿Ya? Pero no tan solo hablamos de la cultura romana, hablamos de una serie de formas de pensamiento también que venían arrastrándose de la cultura griega. ¿Ya? Filosofías. Pablo escribe en la carta a los colosenses mucho acerca de eso, de tener cuidado de no ser arrastrado por las ideologías, pero también por el judaísmo que estaba tratando de socavar los fundamentos del Evangelio de Jesucristo. ¿Ya? El judaísmo en sus ideologías también. Entonces el creyente, en este caso que estaba en Roma, no tan solo estaba siendo enfrentado por esta cultura de Roma, sino que también estaba siendo socavado por el judaísmo, por las ideologías del judaísmo y también por las ideologías filosóficas de la cultura griega que se arrastraban. De tal manera que en la época de Pablo, los creyentes que estaban en la iglesia de Roma estaban enfrentando una verdadera batalla, y esta batalla es la lucha de las ideologías por el dominio de la mente. Mire, hoy día esta historia no ha cambiado. Rápidamente yo les mencioné cómo en la lucha de las ideologías en la época de Pablo por el dominio de la mente estaban dándose en estos tres campos. En el aspecto moral por esta cultura romana, ¿cierto? Pero también por el judaísmo que arrastraba ideologías, y también por esta cultura griega en sus filosofías que quería socavar, influenciar el Evangelio. ¿Ya? Ahora, hoy día el creyente, la iglesia de Cristo, hermano, hermana querida, tú debes tener claro, iglesia, debemos tener claro que al igual que en la época paulina de Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Roma, hoy día enfrentamos y la iglesia enfrenta una lucha de las ideologías por el dominio de la mente. ¿Ya? En ese sentido la historia no ha cambiado, no ha cambiado, porque el príncipe de este mundo sigue teniendo el dominio por el tiempo que Dios le ha dado ilimitado, ¿cierto? El dominio de esta cultura, de este mundo, del aquí abajo, ¿ya? Pero lo vuelvo a reiterar, Dios le ha permitido, con tiempo limitado, en sus designios llegará el día donde este Cristo vendrá victorioso y triunfante a reinar, ¿ya? Hoy día la iglesia, tú y yo, hermano, hermana querida, estamos enfrentando esta lucha de las ideologías por el dominio de la mente. Lo vuelvo a decir, la historia no ha cambiado mucho en torno a eso, ¿ya? Y la iglesia debe tener claridad lo que está enfrentando hoy. Y hoy día, quiero decirlo a través de
dos alcances, cómo las ideologías que nos rodean quieren atrapar, cautivar, ejercer el dominio de la mente, ¿ya? Y fundamentalmente a través de dos caminos, ¿ya? Están usando los medios de comunicación como caminos a través de los cuales se pretende obviamente ejercer el dominio de la mente. Las ideologías circulan a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, yo creo que más que nunca necesitamos, en una época donde los medios de comunicación han crecido exponencialmente, ya, y las redes sociales están al alcance de todos, necesitamos más que nunca, hermanos creyentes que tengan la capacidad de discernir y de filtrar lo que corre a través de estos medios de comunicación. Y ahí llegamos a esta segunda idea, que tiene que ver con el uso del lenguaje. No seamos ingenuos, porque las ideologías están usando los medios de comunicación y el uso del lenguaje para cautivar, para dominar la mente. ¿Ya? Eso es lo que estamos enfrentando, hermano, hermana querida. ¿Ya? Creo que como iglesia debemos tener claridad que ahí está nuestra gran lucha hoy, que tiene que ver con las ideologías que están luchando por el dominio de la mente. ¿Ya? Y cuando las ideologías logran dominar la mente, entonces hay una vida que en su sentir, pensar y actuar ha sido cautivada. ¿Ya? Pero no nos olvidemos que Jesucristo lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la verdad del Evangelio de Jesucristo la que puede romper definitivamente toda atadura de las ideologías dominantes. ¿Ya? En tercer lugar, como tercera idea, quiero avanzar ya como para cerrar un poquito lo que Pablo también le está escribiendo a los hermanos. Les motiva a no imitar las conductas ni las costumbres del mundo, ¿ya? De la cultura que les rodeaba. Más bien, déjense transformar. El término aquí es metamorfosis en el griego. Déjense transformar en personas nuevas al cambiar la manera de pensar, renovados por la manera de pensar, ¿ya? Entonces, el llamado del apóstol Pablo es que el creyente, esta es la tercera idea que quiero vaciar a partir del texto, el creyente debe ser renovado en su manera de pensar. Es bueno que nos detengamos, es bueno que reflexionemos, es bueno que el Espíritu Santo pueda tener la libertad y le permitamos esa libertad de poder trabajar en nuestras vidas, de enfrentar nuestra manera de pensar con la palabra, confrontar nuestras creencias con la palabra y revisarnos para ser transformados en nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque es a partir de una mente transformada donde se generarán vidas transformadas. ¿Ya? Las conductas, las acciones del ser humano siempre están determinadas por su manera de pensar. ¿Ya? Y las ideologías lo saben. Por eso están en esta lucha por el dominio de la mente. Y el Evangelio de Jesucristo, como dice Pablo, es un evangelio que debe transformar nuestra manera de pensar, ¿ya? Por lo tanto, Pablo les dice: tengan cuidado, no sean absorbidos, no se dejen de engañar, no sean ingenuos, y no se dejen dominar por las ideologías, por la cultura del mundo, que en sus ideologías están cautivando la manera de pensar, sino todo lo contrario, que sean renovados ustedes en su manera de pensar por el Evangelio, ¿ya? Entonces conocerán cuál es la buena voluntad de Dios para ustedes, agradable y perfecta. Tengamos claridad, hermano, hermana querida, que la iglesia pertenece a otro reino.
¿ya? Que pertenecemos a otro reino. Tengamos claridad, hermanos, hermanas queridas, que enfrentamos una lucha. Bien lo dice Pablo también en la carta a los Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿ya? Y cuando hablamos de las ideologías que están luchando por el dominio de la mente, creo que caben perfectamente dentro de esta concepción. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, sino contra potestades, con los gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo, ¿ya? Por lo tanto, Pablo dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes y resistir los engaños, las acechanzas, las mentiras del enemigo. Tengamos claridad que gran parte de la lucha del cristiano es una lucha que se libra aquí en nuestra mente, ¿ya? Tengamos claridad, como ya lo hemos dicho, que pertenecemos a otro reino, que estamos llamados a ser, por otro lado, transformadores de esta cultura por medio del poder del Evangelio. Y teniendo esto claro, fíjense que Pablo le escribe a la iglesia de Roma. Y esta Roma, al final, fue conmovida por el poder del Evangelio de Jesucristo. Fue transformada esta Roma por el poder del Evangelio de Jesucristo. No hubo esfera donde el Evangelio de Jesucristo no haya penetrado. Oremos, hermanos, hermanas queridas, en medio de las luchas presentes que tenemos, para que este Evangelio de Jesucristo siga corriendo, siga llegando a todo lugar, siga transformando. Nuestras vidas sean testimonios de vidas transformadas. Dios les bendiga. Dios bendiga esta palabra que nos ha desafiado en el día de hoy. Una palabra que espero que nos despierte un poco en la realidad que estamos viviendo. El Señor bendiga cada una de sus vidas. Bendiciones a todos.